Gracias porque tú escuchas. Tú estás con nosotros cada día, cada momento de nuestra vida, donde estemos. Tú sabes todo. Tú nos conoces. Por eso entregamos. Hola, ¿nos escucha? Sí, sí. Perdón. Mi señora me decía que no. Sí, Bueno, sí. Dios santo, gracias. Gracias porque sabemos que tú eres Dios y tu palabra que va a ser dada en esta tarde es tuya, Señor. Nada más que nosotros somos instrumentos puestos en tus manos para decir y ayudarnos en nuestra fe, en nuestra creencia, porque ella es la que va a hablar por medio. Tu siervo va a hablar, pero es tu palabra. Y queremos que ella sea eficaz para cada oyente en esta mañana. Y tu siervo sea utilizado para la gloria de tu nombre en darnos este mensaje. Y así como también oramos, Señor, por esta nena que te ha pedido que estaba enfermita. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tengas misericordia de esta nena y de sus familiares también. Amén. Que esto sirva como ejemplo para nosotros cuando pasan estas cosas así tan tristes a veces en las personas y en los hogares. Nos duele todo, Señor. Por eso oramos por esta pequeña, que tu gracia esté con ella. Amén. Oramos por tu siervo también, Félix, Señor. Queremos, Señor, que ellos con calma, con gracia ante tus ojos, él vaya caminando lentamente, si nuestra enfermedad va a ser así, pero que esté en las manos tuyas. Eso es lo importante, que estemos en las manos tuyas. Ayuda a tu siervo, Señor. Gracias por él, por su esfuerzo, por todo lo que está haciendo. También me acuerdo, Señor, de Carla que está escuchando. Señor, junto a su niñito, Agustín, Dios, ten misericordia de Agustín, Dios. Amén. Ten misericordia de este hogar, Dios. Te lo ruego, te lo pido, Señor, como hijo tuyo. Señor, agradecido por lo que tú haces con nosotros, Amén. que tú escuches nuestras oraciones, Señor, nuestros ruegos por todos los que te necesitan, por este mismo grupo también que pertenecemos a esta manera de trabajar por Zoom, que tú nos bendigas a todos, Señor, los que están pasando algún problema, algunos deseos de avanzar en la obra tuya, que esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, y todo lo que se está haciendo es porque tenemos que hacerlo. Tú dices que somos creados para buenas obras. Amén. Y en eso oramos, Señor, por todos los que participamos en una u otra forma. Amén. Por el avance y la búsqueda del mundo, de la gente que necesita de tu gracia y perdón y un acercamiento a ti, Señor. Escuchar tu palabra y tratar de obedecerla en lo máximo posible. Gracias, Dios, una vez más por mi hermano de Venezuela, Dios. Quiero tu bendición para su vida, su familia, su iglesia también. Amén. Y todo lo que está haciendo. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén. 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 Gracias, Pastor Juan. Y ahora sí, Adrián, Pastor Adrián, todo el tiempo es suyo. Amén. Bueno, agradecido a Dios porque podemos compartir en esta mañana la palabra, porque podemos compartir este mensaje de parte de Dios. Es un mensaje que va a estar un poco largo. Les advierto que el almuerzo va a tener que esperar, pero sé que va a ser una bendición. Sé que va a ser una bendición. Para que no sea tan largo, bueno, van a tener que hacer la tarea de la casa, tener que cuando termine el mensaje, luego hacer tarea, esperar y estudiar un poquito más. Y quiero comenzar esta enseñanza en esta mañana contándoles una historia de un joven, una historia real
no estuve en el momento que sucedió, pero me llevaron al lugar y me contaron la historia de un campamento acá en una provincia llamada Barinas, en esta provincia que es llano completamente. Había un campamento y yo fui a ese campamento y me dijeron, mira, este campamento estuvo cerrado por mucho tiempo porque aquí sucedió esto. Y me contaron la historia de un joven de 22 años que había trabajado todo el año ahorrando para ese campamento. Me dicen los hermanos que había estado trabajando, estaban muy entusiasmados con el campamento vacacional que es en el mes de agosto. La temporada de vacaciones acá nuestra es agosto, septiembre, y él había estado trabajando para ir en agosto al campamento de jóvenes. Dice su familia que ahorró, trabajó y todo lo demás, y llegó el día del campamento, se fue al campamento y trajo su mochila, su colchoneta y armó todo. Y dicen los hermanos que agarró su guitarra y se fue debajo de un árbol grande que había y se sentó debajo del árbol y empezó a cantar alabanzas. Mientras estaba cantando alabanza debajo de ese árbol, vino una avispa y lo picó debajo del árbol. Inmediatamente empezó a tener una reacción por la picadura de la avispa y tuvieron que sacarlo de emergencia. Y como el campamento estaba en una zona fuera de la ciudad, no dio tiempo. Y el chico de 22 años murió en el camino al hospital porque era alérgico a las picaduras de la avispa. Y bueno, fue el momento en que estaba comenzando el campamento. Ellos me comentaron que tuvieron que suspender todo el mundo se fue a sus casas, a sus ciudades. Y el hermano que me contaba esta historia me decía, todo lo bueno se transformó en algo malo en un instante. Y yo quiero titular el mensaje de hoy, transformando lo malo en bueno, o transformando la maldición en bendición. ¿Cómo hacer que nuestras cosas que nosotros vemos como malas, que vemos como una maldición para nuestras vidas, se transforme en bendición? ¿Cómo hacer que las cosas que nosotros consideramos que son negativas para nuestra vida terminen siendo cosas buenas y que aunque no sean las que nosotros esperamos, siempre serán las mejores cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros? Eso quisiera compartirles en esta mañana. Y quisiera que buscaran, por favor, el libro de Éxodo. Y aunque en el libro de Éxodo, capítulo 32, no lo vamos a leer todo, no lo vamos a leer todo. Y vamos a leer también Génesis 49, tampoco lo vamos a leer todo porque son dos pasajes bastante extensos. Yo voy a contarles lo que sucedió allí. ¿Qué fue lo que estaba pasando allí? ¿Qué sucedió allí? ¿Y por qué estamos hablando de transformar lo bueno en lo malo? De transformar, perdón, lo malo en lo bueno o la maldición en bendición. Cuenta la Biblia que Jacob estaba a punto de morir. Está a punto de morirse Jacob. Y entonces nuestro hermano Jacob, en el lecho de muerte, como era costumbre en aquellos tiempos, en los tiempos de Israel, el padre llamaba a cada uno de sus hijos para darle unas últimas palabras. Se dice que eran bendiciones, desearle lo mejor a sus hijos, darle algunas tareas, darle algunas recomendaciones, darle algunas sugerencias y hasta cierto punto también alarle las orejas y decirle, mira, te has estado portando mal, pero ahora quiero que te portes bien. Y llegó el momento de Jacob, en el cual él tenía que presentarse delante de su familia para bendecir a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos le iba a dar la bendición y comienza a dar la bendición.
pero aunque no vamos a leer la bendición completa, todo, le llegó el momento a dos de sus hijos. El caso de Leví y el caso de Simeón. Le llega el momento a estos dos personajes, y me llama la atención de que Jacob bendice a cada uno en particular, pero a ellos dos los llama en conjunto, los llama unidos, y le dice lo siguiente. Génesis 49, versículo 5, le dice: Simeón y Leví son hermanos, almas de iniquidad sus almas, y en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombre, y en su temeridad desgarretaron toro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. En estos tres versículos, versículos 5, 6, 7, está las palabras de Jacob para con sus dos hijos. Como le dije anteriormente, no lo hizo por separado, lo hizo en unión, porque estos dos señores, estos dos chicos, cometieron una situación o cometieron un pecado que, aunque ellos pensaban que su padre lo iba a dejar pasar por alto, que iba a ser, no le iban a llamar la atención por eso, Jacob, antes de morir, se tomó el tiempo, no para decirle lo bonito que venía para ellos, no lo mucho que le podía dejar, sino que le llama la atención, y en vez de ser una palabra de bendición, esto se convirtió en una palabra de maldición para estos dos hombres. Se convirtió en una palabra de maldición tanto para Leví como para Simeón. Y le cuento la historia de lo que sucedió. Resulta que estos muchachos tenían una hermana, ¿ok? Muy linda ella, muy preciosa esta niña. Y un día ella decide irse a visitar a unas amigas que tenía en otra ciudad donde había otra gente, donde había otras personas, donde había otro rey, y decide irse allá. Dice la Biblia que esta chica, cuando entró a esta ciudad, el hijo del rey la vio. Un príncipe la ve, e inmediatamente amor a primera vista. Se enamora de esta chica, le gusta, pero no fue a ella con flores, sino que la toma y la abusa de ella. Viola a esta chica, y esta chica le cuenta a su familia, porque su familia se entera de esta situación, pero había pasado algo en este proceso del abuso. Es que este hombre quedó enamorado de la chica y fue y le dijo al padre: tómamela, yo quiero que la tomes para mí como mujer. Pero esto sucede, y estos dos señores, Leví y Simeón, planifican la gran venganza. O sea, para una película sería tremendo título: La gran venganza. Planificaron vengar y honrar a su hermana, que lo que había sucedido no pasara por alto. Sus otros hermanos quizás le importó, porque la Biblia no dice que no le importó. Sí, le importó, pero no hicieron nada. El papá, la mamá, le importó, pero no hicieron nada. Estos dos señores se llenaron de ira, se llenaron de furor, y dice que fueron y se metieron en la ciudad, y no solamente matan a el hombre, sino que matan a todos los hombres. A todos los hombres que habían en la ciudad los matan, porque estaban molestos, porque estaban llenos de ira, porque estaban llenos de furor. Van y asesinan a gente al culpable ciertamente, pero también a gente inocente. Y no conforme con esto, cuando regresan, que Jacob se entera lo que habían hecho, Jacob les llama la atención. Jacob les llama la atención, y en vez de arrepentirse, demostrar que no estaban de acuerdo con lo que habían hecho, pero lo hicieron,
que se dejaron llevar aún pedir perdón. No, solamente dijeron, lo que pasa es que nosotros vamos a dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera, y no reconocieron su falta. Chévere, no pasa nada. Jacob les llama la atención, pero ellos no lo quisieron reconocer y ellos pensaban que eso había sucedido, que eso se iba a quedar así. Pero el día de la muerte de Jacob, cuando Jacob debía darle bendiciones a estos señores, los maldice, le da una palabra de maldición, una palabra donde ellos terminan con una situación para el resto de su vida basada en las decisiones que tomaron anteriormente. Y ahora viene lo siguiente, hermanos queridos. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Voy a contarles también esta otra parte de la historia bíblica. Yo les voy a pedir que, bueno, la tarea es que usted se lea primero Génesis 49 completo y después se lea Éxodo 32 y ahí va a tener un panorama completo y va a poder comprobar que si lo que yo le dije es cierto o no es cierto. Pero lo bueno de esto es que pasó el tiempo y ciertamente llegó el momento en que las tribus de Israel, ¿ok? Que llevaba, por supuesto, cada uno de los nombres de los hijos de Jacob, que luego se transforma, se convierte ya en Israel. Cada una de las tribus llevaba un nombre, salen de Egipto para dirigirse a la tierra prometida. Ustedes saben la historia, aquella famosa pelea entre Moisés y Faraón, para que al final Dios le diera la victoria a Israel. Faraón muere ahogado, mientras que los hijos de Israel pasaron en seco y se pararon, fueron por el desierto 40 años y luego se paran frente a la tierra prometida que Dios le había dado. Cuando los estudiosos de la Biblia dicen que cuando ellos salieron de Israel, la tribu de Simeón era la tercera tribu más numerosa entre las 12 tribus. Era la tercera tribu más numerosa. Y ellos van 40 años por el desierto, 40 años por el desierto, 40 años por el desierto. Y resulta que ustedes saben que hubieron varias mortandad dentro del desierto. Y los protagonistas eran los de Israel. Morían 2000, se morían 130, morían 14.000, morían 2000, morían 1500. En cada acontecimiento que ellos protagonizaban, iba muriendo gente, iban muriendo gente. Y dicen los estudiosos de la Biblia que en el momento de entrar a la tierra prometida, resulta y pasa que la tribu de Simeón era la más pequeña. Imagínense lo que sucedió en 40 años de deambular por el desierto, de ser la tercera tribu más numerosa, más representativa, más poderosa de las 12 tribus, a pasar a ser la última tribu, la tribu más pequeña, la tribu de menos personas, la menos influyente. Y eso era simple y llanamente el reflejo de lo que Jacob dijo, de lo que Jacob determinó en aquel momento. Le dijo, por su furor, por su ira. E imagínense que era tanto así que Jacob dijo, yo no quisiera estar en el consejo de ustedes dos. Él dice, yo no quisiera que mi alma fuera aconsejada por ustedes dos. Le dice a sus dos hijos. Porque ustedes, no lo dice la Biblia, pero la Biblia dice, lo más seguro es que dijera, porque ustedes me llevarían a cometer locura, porque ustedes en su vida cometieron locura, cometieron falta. Y es entonces cuando sucede lo siguiente. ¿Qué sucede? Que empieza a cumplirse la palabra que Dios sacó. Empieza a cumplirse la palabra que Dios sacó. Estamos hablando de Simeón. Pero ¿qué pasó con Leví? La maldición era tanto para Leví como para Simeón. ¿Qué pasó con Leví?
Leví, voy a retroceder un paso hacia atrás. Entonces ya viene la repartición de la tierra, de conquistar la tierra. Y empieza Josué a repartir la tierra. Y a Simeón le dice lo siguiente: tú no vas a tener tierra como tal. Tú vas a estar con Rubén. A Rubén se le dio territorio. Tú vas a sembrar con Rubén, tú vas a vivir con Rubén, tú vas a estar en el terreno donde viva Rubén. En vez de darle a él su tierra, en vez de darle a él su heredad, en este caso, lo que Dios había prometido para su padre y por consecuencia para él, no, lo puso a la sombra de su hermano mayor. Lo pone allí. Tú vas a estar con él. Tú vas a servirle a él. Si vas a criar, crías con él. Si vas a sembrar, siembras con él. Si vas a cosechar, cosechas con él. Y allí estuvo Simeón. Pero a Leví, como ustedes saben, no se le dio tierra. Más adelante vamos a ver qué pasó con Leví. Pero a Leví los levitas fueron esparcidos por 48 ciudades diferentes. Ellos no tuvieron tierra porque Dios no les permitió tener tierra. Pero a ellos les sucedió otra cosa que ya vamos a hablar de esto. Y entonces es cuando Dios empieza a trabajar en la vida de estos dos señores. Al punto tal de que después que entran a la tierra prometida, ya ustedes sabían que a los israelitas no se les permitía agarrar mujeres de otros pueblos, pues uno de la tribu de Simeón va y se enamora de una mujer extranjera, la trae, empieza a pasearse por la ciudad, a decir, esta es mi esposa, y unos sacerdotes ven y ¿qué sucede? Lo matan a él y matan a otros hombres de su familia. La muerte, el pecado y la maldición acompañaron a Simeón siempre, siempre. Ahora veamos y analicemos qué pasó con Leví. ¿Qué pasa con Leví? Leví ciertamente, como le dije anteriormente, no recibió heredad, pero a Leví se le esparce por 48 ciudades diferentes. Bueno, ustedes no van a estar juntos. Y fíjense que la maldición de Jacob dice, el versículo 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. O sea, en otras palabras, yo los voy a poner a ustedes aparte, los voy a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque ustedes cometieron un error y no se arrepienten de lo que hicieron. No tuvieron la oportunidad de decirle a Dios, nos arrepentimos y queremos que estas cosas cambien. Ahora, vamos a buscar a Leví en la historia. Vamos a buscar un poquito a Leví en la historia. Y ahí vamos a irnos a Éxodo. Y les voy a contar esta historia para caer en los versículos 25 y 29 del libro de Éxodo, que es donde vamos a ver el resultado de lo que pasó con Leví. Resulta que Moisés sube a la tierra, perdón, al monte para estar con Dios. No se tenía noticias de Moisés. Moisés no mandaba un mensaje de texto, no mandó un WhatsApp, no se comunicaba de ninguna manera, no mandaba señales de humo, y Moisés estaba ahí preocupado ahí arriba, metido con Dios, con lo del pueblo, y mientras que el pueblo abajo estaba preocupado porque decían, mira, Moisés nos dejó, Moisés no viene, no se comunica con nosotros, nos manda un texto, no sabemos qué pasó. Nosotros, entonces vinieron y fueron donde el sacerdote Aarón y le dijeron, mira, nosotros queremos que tú nos hagas un Dios. Y Aarón dice, bueno, denme acá el oro,
deme los zarcillos de las niñas, los anillos, los collares de la mujer, y le hizo lo que ustedes conocen la historia del becerro de oro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? El famoso becerro de oro. Y entonces, este becerro de oro fue puesto en medio de Israel mientras que Moisés estaba allá en la presencia de Dios, y estos hombres empezaron a celebrar y empezaron una fiesta. Nuestro Dios, el becerro, y todos estaban felices. Y dice que Dios los vio. ¿Qué estaban haciendo estos señores? ¿Qué estaban haciendo estos señores mientras Moisés estaba acá? Y Moisés y Dios comienzan una conversación. Dios empieza a decirle: estoy molesto con este pueblo está desenfrenado, están haciendo lo malo, los voy a exterminar. Y era tanta la molestia de Dios, era tanta la ira que Dios tenía por lo que estaba pasando con su pueblo, que después de haberlos sacado con milagro, con señales maravillosas de Egipto, para llevarlos a una tierra prometida, ahora se habían apartado en el desierto de Dios, y estaba tan molesto que le dijo: los voy a exterminar por completo, y yo voy a hacer de ti, Moisés, una gran nación. Él, en la mente de Dios estaba hacer de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, la gran nación que estaba en el corazón de Dios, no en Moisés. Pero Dios estaba tan molesto que le dice: yo los voy a exterminar a todos, me olvido de Abraham, me olvido de Isaac, me olvido de Jacob, y yo voy a ser la nación de ti. Y es cuando existe la intercesión de Moisés y le dice: Señor, no lo hagas. No lo hagas, porque ¿qué se va a decir? Que lo sacaste de Egipto para destruirlo en el desierto. No lo hagas. Y empieza su camino de descenso. Yo voy a resolver este problema. Pero cuando a medida que se acercaban, escuchaban los tambores, escuchaban los aplausos, escuchaban los gritos, la alegría, el alboroto, porque había un culto, porque había un jubileo, porque había una celebración en honor al becerro que habían hecho para sentirse seguros y protegidos por un Dios. Y Moisés, a medida que se acercaba, se iba dando cuenta de la situación y se iba llenando también de ira. Ahora entendía Moisés lo que sentía Dios. Ahora estaba sintiendo la ira. Y dice la palabra de Dios que Moisés llega al campamento, pero no entró al campamento. O sea, en otras palabras, no se iba a ser partícipe de lo que estaba pasando allí. Y mire lo que dice el versículo 25. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos, Moisés a la puerta se puso Moisés a la puerta del campamento. Allí se puso y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. O sea que le quiso decir: ¿quiénes son los cristianos aquí? ¿Quiénes son los que sirven a Dios? ¿Quiénes son los que dicen que son hijos de Dios? Los que dicen que son hijos de Dios, los que dicen que son cristianos, júntense conmigo, le dijo Moisés. Perdón, ¿quiénes están? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Oiga, escuche bien esto, porque la historia que le estoy contando o que le he venido contando tiene su desenlace o su parte más interesante acá. Moisés se para frente al campamento, frente a los hijos de Israel que estaban desenfrenados, dice la Biblia, y les dice: miren, ustedes dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios. Muy bien, bueno, júntense aquí conmigo, o den un paso al frente, o pónganse de este lado de la raya. Quizás hizo una raya y le dijo: pasen para acá, o salgan del campamento. No sé cuál fue la señal que le dijo que hicieran, pero le dijo: júntense conmigo todos aquellos que están por Jehová. Y la Biblia dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Ninguno de los otros se juntó con Moisés. Se juntaron con el becerro, decidieron quedarse con el becerro. ¿Y qué pasó entonces? Moisés le dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová. Esto se lo dice Moisés, que le dijo Dios a los hijos de Leví. Y perdón, le dijo aquí, ha dicho, el Dios de Israel le ha dicho, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué pasó? Se juntaron todos los hijos de Leví con Moisés, y entonces Moisés le dijo, bueno, ahora vayan agarren sus espadas, pónganse en la cintura y vayan casa por casa y maten a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes, los que son de las tribus, la familia, mátelo. Dice la Biblia que ese día mataron 3,000 hombres. Y después Moisés le dijo, hoy ustedes, hijos de Leví, se han consagrado cuando han matado, cuando han decidido exterminar el pecado, y la bendición de Dios está sobre vosotros. Y al final, Leví termina con una porción muy especial. Es que Dios los escoge como la tribu que le iba a servir a él, que iba a servir en el tabernáculo. No hay tierra, no hay ganado, no hay cosas que quizás ustedes puedan pensar que son de valor, pero yo les voy a dar algo que es más importante, que es servirme a mí. Y cuando su padre los maldijo, diciéndoles que lo iban a esparcir, que iban a suceder todas estas cosas, dice la Biblia que Dios les dio su bendición. ¿Por qué? Porque ellos se alinearon con Jehová. Porque a la hora de la decisión decidieron tomar el camino correcto. Decidieron acercarse hacia Dios, buscar a Dios. Mientras que las otras tribus no. Simeón pudo haber cambiado su destino. Jacob dijo que le iban a venir cosas malas a Leví, que le iban a venir cosas malas a Simeón, pero cada uno de ellos marcó su camino. Y Leví decidió, a pesar de que su papá lo había llenado de maldiciones el día de su muerte, pues él se acercó a Dios, buscó a Dios, y Dios terminó dándole la bendición de ser el pueblo escogido para que ministrara delante de la presencia del Señor. Y esta historia tan larga, ¿qué nos enseña? Esta historia tan larga, ¿qué nos hace reflexionar? Hermano, yo no sé cuántas cosas malas nos han sucedido a nosotros. Y que nos han sucedido muchas porque, bueno, son cosas que, sí, palabras de maldición que han lanzado sobre nosotros y que a veces nosotros no somos ni siquiera responsables, en otras sí somos responsables porque son las decisiones que hemos tomado. Quizás nuestros padres nos decían, no te cases tan temprano, no te cases con esa chica, no te cases con ese hombre, estudia, porque mejor no ahorra, haz las cosas bien, emprende, no te vayas por ese camino, no te reúnas con esos amigos. Tantas cosas nos dijeron nuestros padres, los pastores nos decían, ora, busca de Dios, lee la Biblia, investiga sobre la palabra. En nuestros trabajos nos han dicho, anda, llega temprano, a un día vas a tener tu propio negocio, aprende, invierte. Hermano, no sé cuántas cosas nos han dicho a nosotros que hagamos y nosotros hemos hecho lo contrario. Nosotros hemos hecho lo contrario, porque estoy seguro que Jacob no le enseñó eso a sus hijos, pero ellos decidieron tomar la venganza en sus manos y al final
pagaron las consecuencias de lo que hicieron. Y quizás nosotros hoy, hermano, hoy, 28 de abril del 2024, estamos pagando las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos en el pasado, de no haber escuchado las palabras que debimos haber escuchado en el pasado. Y hoy todo eso se ha convertido en situaciones malas para nosotros. Hemos estado pasando por situaciones difíciles, hemos estado inmersos en muchas cosas complicadas en nuestras vidas. Y nosotros hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque a mí siempre me pasan las cosas, porque a mí siempre me pasan las cosas. Y quisieras que esto cambiara, que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes en tu vida, en mi vida, que podamos ser tan felices como son felices los demás, pero estamos pagando las consecuencias de las decisiones equivocadas que tuvimos. Y nos viene este versículo muy bien, muy bien. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Y estamos cosechando lo que una vez sembramos. Una vez sembramos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestro trabajo, aún con nuestros ministerios. Estamos cosechando lo que sembramos. Pero esta palabra me enseña que cuando las cosas malas están sobre nosotros, nosotros de la mano del Señor podemos cambiar la realidad. Podemos cambiar lo que nos está sucediendo, podemos cambiarlo, podemos hacer que sucedan otro tipo de cosas en nuestras vidas. Me fue mal, fracasé en el primer matrimonio, fracasé en el primer trabajo, me tuve que retirar de la universidad, esa era la carrera de mi sueño, pero ahora yo me voy a alinear con el Señor. Cuando Moisés le dijo, ¿quiénes están por Jehová? ¿Quiénes están por Jehová? Pásese para este lado. Leví inmediatamente con toda su gente se puso esa tribu del lado y Dios cambió la realidad de la tribu de Leví. Cambió toda palabra de maldición, cambió todo lo malo. Cuando usted y yo nos alineamos, hermano, con Dios, cuando usted y yo buscamos de Dios, cuando usted y yo tomamos la decisión más importante, que es acercarnos a Dios en medio de las situaciones. Mire, esa fiesta por el becerro estaba buena, estaba comenzando. Ya iban a empezar a servir los mejores platos, las mejores bebidas, los mejores músicos ya iban a empezar a tocar. Pero llegó Moisés y dijo, un momentico, los que quieran seguir en la fiesta con el becerro, sigan con la fiesta. Pero los que quieran estar con Dios, vayan a estar con Jehová. Hay realidades, hermano. Y hoy Dios te está diciendo, ¿de qué lado te vas a alinear? ¿De qué lado te vas a poner? ¿En qué lugar te vas a colocar? ¿Te vas a colocar del lado del becerro y de todo lo que implica? ¿O te vas a colocar del lado de Dios? Y fíjese que por no haberse colocado del lado de Dios, ese día murieron 3,000 hombres. Ese día los hijos de Leví mataron a sus hermanos, a sus parientes, a sus mejores amigos y ni estuvieron con Dios, pero tampoco estuvieron con el becerro. Murieron ese día. Hermano, nosotros tenemos el poder, aunque a usted le cueste un poquito creerlo, tenemos el poder en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestras decisiones de cambiar nuestro destino, de cambiar que las cosas salgan mejor, que las cosas cambien, que las cosas sean para bien y que todo lo malo que nos ha sucedido hasta hoy, todo lo malo que nos ha sucedido hasta hoy, las cosas cambien, las cosas puedan ser totalmente diferentes para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y me gusta mucho el versículo con que Moisés termina la conversación con los hijos de Leví. Le dijo, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él, quien Dios, dé bendición hoy sobre vosotros. Hermano, hoy nosotros podemos cambiar el destino. Hoy nosotros podemos transformar la maldición en bendición. Hoy nosotros podemos cambiar lo malo en lo bueno. ¿Para qué? Para que Dios, Él le dé
bendición sobre ti y sobre mí. Lo necesitamos, hermanos queridos. Nosotros necesitamos cambiar esta realidad. Nosotros necesitamos que las cosas verdaderamente cambien. La bendición de Dios es tan bonita. Es saber que estoy haciendo lo que Dios quiere, en el momento que Él quiere, de la manera que Él quiere. Les cuento esto porque lo sentí así anoche. Esta semana fue una semana un poco estresante porque el día martes a las 9 de la noche se fue la luz. Se cae una de las fases. Nosotros tenemos aquí 3 fases de luz. Se cae una de las fases que ya venía desde hace mes y medio que se había dañado, y nosotros de las 3 fases nos quedaban 2 y estábamos funcionando bien, teníamos aire acondicionado, teníamos luz, y el día martes a las 9 de la noche, ¡pum!, se cae la segunda fase y nos quedamos solamente con una fase. Solamente funcionaban los bombillos, la luz, pero muy débil, estaba muy débil. Pasamos 24 horas esa noche. Ahorita está haciendo un calor. Nosotros estamos abril es el mes más caluroso en Venezuela. Estamos en plena época de sequía, lo que nosotros llamamos acá, o el verano, lo que nosotros conocemos. Y abril es el mes más caluroso. Ya viene mayo, gracias al Señor, que comienzan a caer las primeras lluvias. Y en junio, julio comienza la temporada de lluvia hasta diciembre. Noviembre, diciembre. Y empieza, bueno, a llover 6 meses acá. Y, bueno, está haciendo mucho calor, no se pueden prender los ventiladores. Bueno, pasamos una noche un poquito complicada. Al siguiente día, el calor tremendo. Se empezó a descongelar las heladeras, no había agua fría. Y, por supuesto, nosotros tenemos otra situación acá, es que cuando no tenemos electricidad, no tenemos agua, porque nos surtimos con agua a través de las bombas, y las bombas funcionan con electricidad. Y sucede, hermano querido, para hacerle la historia corta, que el día miércoles tuvimos que suspender el servicio de oración y nos pusieron la luz el día miércoles ya en la noche. Nos pusieron la segunda fase, gracias al Señor, pero cuando llegó la fase, no llegó el agua. Nosotros teníamos el culto ayer, no tuvimos agua ni jueves ni viernes, y ayer nosotros teníamos el servicio a las 5:30 de la tarde y nosotros no teníamos agua. Limpiamos los baños y toda la casa con lo que pudimos, con el poquito de agua. Dijimos, bueno, vamos a ir al culto, al servicio sin bañarnos, después vemos cómo resolvemos el tema del agua, y eso causaba un estrés, porque un grupo de personas acá implica, bueno, que tienen que usar los baños, que quieren agua, y no, en realidad no la teníamos. La que teníamos ya la habíamos gastado porque tenemos unos tanques pequeños. Y sucede, hermano, que a las 4:30 de la tarde llegó el agua. Una hora antes de comenzar el servicio. Y nosotros descansamos, pudimos bañarnos rápido, nos bañamos con los poquitos de agua que estaba llegando, recogimos el agua. En la noche, bueno, llenamos los tanques. Y yo en la noche me metí en la ducha, en la regadera, y empecé a bañarme con todo el agua que pudiera. De verdad lo necesitaba, tenía mucho calor, y en ese momento yo sentí, wow, una semana difícil, una semana complicada, una semana de situaciones difíciles, de un estrés de saber que no tienes luz, que no tienes el agua, que implica también, eso implica la cocina. Y al final pude darme un baño y sentir que la bendición de Dios estaba sobre mí. Y hoy lo recuerdo y lo veo como, bueno, estoy en el lugar que Dios quiere que esté, y Dios va a poner bendición sobre nosotros. Hermano, cosas malas tenemos muchas para recordar, para contar. Si tuviéramos que repartirle a mucha gente cosas malas, le daríamos a mucha gente, porque tenemos muchas cosas que nos han sucedido que no quisiéramos que nos sucedieran. Muchas de ellas son sin quererlas o queriéndolas, pero al final esas cosas malas las podemos transformar en bendición si nosotros nos agarramos de la mano de Dios.
si nos podemos agarrar de la mano del Señor fuertemente y tomar la decisión de que hoy, a pesar de todas las cosas, yo voy a cumplir al Señor. Yo sé, hermano querido, que hay muchas cosas buenas los domingos, especialmente en verano, muchos lugares bonitos por allá, por Neuquén, por Cipolletti, por Argentina, porque Argentina es hermoso. Donde yo me paro y me preguntan, digo, no, Argentina es un país hermoso. Pero qué bueno es cuando dejamos a un lado esas cosas hermosas que pudiéramos disfrutar un día y nos sentamos frente a nuestro teléfono, nuestra computadora el domingo para escuchar, para compartir un tiempo de la palabra de Dios. Y después Dios va a repartir bendiciones sobre tu vida como lo va a hacer hoy. Quizás hoy hay muchos motivos por los que muchas personas decidieron alinearse con otras cosas en vez de alinearse en este tiempo con el Señor. Pero Dios tiene misericordia y Dios quiere y nos da oportunidades a cada uno de nosotros. Hermanos, decisiones hemos tomado equivocadas, todos hemos tomado decisiones equivocadas. Y si Dios nos ha traído hasta aquí, es porque Dios está encaminando todas las cosas para que al final, como los hijos de Leví, seamos bendecidos. Es lamentable, pero muy lamentable, que leo en la Biblia y no veo estas bendiciones sobre Simeón. No las veo. Primero, porque no se arrepintió. Y segundo, como lo hizo Leví, que tampoco se arrepintió, pero Leví en el momento crítico y en el momento decisivo decidió ponerse del lado de Dios. Mientras que la gente de la tribu de Simeón no lo decidieron y terminaron siendo la tribu más pobre, la tribu más pequeña y la tribu que tenía que depender de su hermano mayor para poder subsistir. Hermano, esa no es la historia que Dios ha escrito para nosotros. Esa no es la historia que está escrita aquí en la palabra de Dios para ti y para mí. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios soñó. Dios no quiere lo que tú y yo estamos viviendo para nosotros. Eso no está en el corazón de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere darnos bendición, pero la bendición está por de un lado y de ese lado es que tú y yo tenemos que colocarnos. Que Dios nos permita, hermano, entender esto esta mañana. Que hoy, como le dijo Moisés, hoy la bendición de Dios está sobre vosotros. Hermano, hoy podemos poner la bendición de nuestro lado, pero nosotros tenemos que ponernos del lado de donde está la bendición. Piénsalo, analízalo y que el Espíritu Santo ministre a tu corazón, ministre a tu vida, ministre a tu mente y pueda hacerte entender que a la hora de la decisión siempre nos alineemos con Dios y la bendición de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener. Gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos allá en Argentina, en todos los lugares donde ellos están. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Padre de la gloria, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la bendición esté sobre ellos, Señor, que todas las cosas malas puedan cesar y que ahora en adelante ellos puedan ver la bendición tuya, Señor, cosas buenas, cosas maravillosas, cosas hermosas, Señor, y que a la hora de la decisión siempre, pero siempre ellos puedan alinearse contigo, Señor, que en medio de las situaciones complicadas y difíciles ellos puedan decir, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, yo quiero estar con Dios y así, Señor, poder transformar su destino, su vida, lo que tú tienes, Señor, los propósitos que tú tienes con ellos se puedan cumplir y que la honra y la gloria siempre sea para ti. Oro, Señor, por el pastor Félix, oro por su garganta, oro para que en el nombre de Jesús, Señor, tú pongas en este momento, Señor, tu mano de bendición, de sanidad sobre su garganta y que él pronto, Señor, pueda estar tan feliz, tan contento como él lo hace, predicando tu palabra para tu honra y gloria. Gracias porque es un ejemplo de valor para nosotros y nos lleva a seguir adelante, a buscarte, a seguirte, así como él y su esposa y su familia lo han hecho. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelo, Señor, llénalo de prosperidad, de bendición, de salud, Señor, y que todas las cosas, Señor, malas que estén sucediendo,
empiecen a ser transformadas en bienestar, en cosas que verdaderamente sean para su bien y su bendición. Guárdalos en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos queridos. Muchas gracias, Pastor Adrián. Muchas gracias por la palabra. Amén. Y que el Amén, Señor amén. los bendiga ricamente. Cariños ahí para toda la familia. Amén, Y para la amén. iglesia también. Le mandamos cariños, Amén. saludos. Y que el Señor los sorprenda para bien en este tiempo. Muchas gracias. Aleluya. Muchas gracias Amén. por la Así será. palabra. Así será, hermano. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Si no, nos despedimos. Saludos a la pastora Débora y yo quiero decirles algo muy cortito. Me Sí. invitaron, me invitó una amiga a su casa a leer la Biblia. Mira qué hermoso. Así que sí, íbamos juntas a la Iglesia Pueblo de Dios y hace un montón que dejamos de vernos, nos vimos hace unas semanas atrás, que creo que yo les conté a usted, que nos juntamos a comer pizza en su casa y ella se dejó de congregar y bueno, yo este fin de semana lo tengo un poquito más livianito, no tanta planificación, y me invitó a leer la Biblia a las 5 de la tarde a su casa. Así que se imaginan que yo, lenta y perezosa, Ahí está. por supuesto, ahí estoy. Así que les encargo tu oración para para orar por ella. Se llama Alejandra. Alejandra. Bien. Está bien. Sí. Bueno, y que el Señor les bendiga mucho en que tomen toda esa bendición. El Señor nos bendice, pero que la tomemos, ¿no? Amén. Toda esa Amén, bendición amén. en este día y Sí. que lo siga sorprendiendo para bien a cada uno. Amén. Que tengan un Amén, hermoso amén. domingo. Amén. Chao. Igualmente, bendiciones para todos. Igualmente. Dios los bendiga. Bien, Bendiciones, hermano. bendiciones. Cariños para todos. Buen Besos. domingo para todos. Chao, Adrián. Un saludo grande. Amén, amén, hermano. Dios te bendiga. Saluda a Débora. Mucho gusto, hermano. Igual a Roxana. Amén. Gracias. Gracias A a Dios. todos por allá.